Gaby y José Antonio insisten en acompañarme al menos por las afueras de Vitoria-Gasteiz y el recorrido turístico continúa. Al principio está lloviendo una vez más, pero afortunadamente para de llover muy pronto. Extraordinario. Con la trompeta. No sé qué pasa. Pues verás tocado en algún sitio. No, ya está. Pero cógenos todos bien, entero. Coge esta para que no te salga en la punta. Vale. Pero que sí. Al revés, sácala al revés. Al revés. Claro, esa es. Al final llegamos a Armentia, a la Basílica de San Prudencio, una iglesia románica del siglo XII. Incluso está abierta. José Antonio dice que hemos tenido buena suerte y que de esta manera, y después de no haberme parado en Estíbaliz, al menos puedo ver uno de los dos santuarios más importantes de Álava. San Prudencio nació aquí en Armentia en el siglo VI. Es el santo patrón de Álava. La basílica tiene un pórtico muy famoso donde se encuentra un caballero victorioso que probablemente representa al apóstol Santiago. Después de mi estancia en Vitoria me siento muy bien, incluso la mochila está menos pesada porque mandé varias cosas a casa, por ejemplo la guía alemana del Camino Vasco del Interior, mis guantes que ni siquiera llevaba en la etapa por el túnel de San Adrián y una camisa.
Villanueva de Oca me saludan 2 burros. De repente ya no estoy en Álava porque esta localidad pertenece al enclave burgalés de Treviño. Desde aquí ya no está lejos la Puebla del Arganzón, el fin de la etapa de hoy. La Puebla del Arganzón es una población de unos 500 habitantes que en la calle de Santiago conserva aún su aspecto medieval. Destacan la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y un puente románico sobre el río Zadorra que voy a visitar por la tarde. En la calle principal ya me vio el hospitalero y me ha llevado al albergue de peregrinos que es bastante grande. Oye, que de dónde puesto vos. Sí, aquí. El hospitalero me dijo que para cenar solo hay 2 bares enfrente de la iglesia, pero en mi último paseo por la población me doy cuenta de que hay 2 restaurantes al otro lado de la carretera nacional. Es una lástima que ya haya cenado. Siempre tiene razón el hospitalero, porque aquí en el fondo están los restaurantes. Anoche tuve mucho frío en la habitación del albergue. Ya no me sorprende que pase tanto frío. ¡Ay, ay, ay! De repente en Burgos ya.
De hecho, estoy mal preparado para el invierno y con temperaturas bajo cero. Lo más importante en el camino es dejar todo por atrás. Parece que ya he salido de esta esclave de Burgos y que estoy en Álava otra vez. Aquí se separan los caminos, uno a Miranda del Ebro y a Burgos y el otro hacia La Rioja, a Santo Domingo de la Calzada. Ojalá yo tome el correcto. La vía de Bayona va a Burgos, pero yo quiero seguir por el camino vasco del interior a Santo Domingo de la Calzada. supone que la etapa de hoy me lleva de la Puebla de Arganzón a Salinillas de Buradón en unos 22 kilómetros. Aunque el paisaje sea todo menos monótono con todas las colinas y pueblos, parece que no acaba nunca. Tal vez tenga que ver también con el hecho que el camino francés no me atrae tanto.
primera vez el camino va por una carretera con mucha circulación de coches y ya estoy harto de esto. Ah. El albergue ideal, directamente al lado de la carretera. Aquí en el Valle del Ebro se ven muchas vides como si uno ya estuviera en La Rioja, la región más importante de la viticultura española, pero todavía estoy en Álava. De hecho, esta parte de Álava se llama La Rioja Alavesa. Los 2 kilómetros a Salinías de Buradón se hacen interesantes. Ya se puede ver el conjunto de casas de esta población desde hace mucho tiempo, pero por la geografía de la localidad hay que dar una vuelta de casi 270 grados por la población para entrar en ella. Allí me espera una sorpresa. Ahora hay un pequeño problema, quería quedarme en Salinías, pero el albergue privado está cerrado, los dueños están de viaje, el hijo está en Vitoria-Gasteiz y vuelve, no sé, en 3 horas, así que sigo. Así que no me queda otra opción más que seguir caminando. Gaby quería llamar a la casa rural desde Vitoria-Gasteiz, pero yo lo rechacé. No quería estar sujeto a plazos fijos. Ahora tengo que caminar a Haro. La etapa de mañana será más corta, pero los últimos 10 kilómetros de hoy serán muy duros. Me he demorado mucho en llegar, ya estoy cansado, y delante de mí me espera una bajada tremenda en que me demoraré aún más porque las bajadas son la cosa más peligrosa. La subida ha sido bastante fácil. Parece que la bajada no lo es. Además tengo hambre y quiero llegar al albergue de Haro antes de que anochezca. Prefiero caminar 3 horas más que esperar 3 horas delante de una casa rural y al final nadie viene. En Haro habrá además hoteles y restaurantes porque es una pequeña ciudad de más de 10.000 de habitantes y además es la capital de La Rioja, del vino de La Rioja, ya que la capital riojana es Logroño. No quiero bajar por aquí en tiempo de lluvia. Pues bueno, ¿y cuál es el camino?
Cuando llego a Haro ya son las 7:30. Llamo al número del albergue de peregrinos. Afortunadamente me contesta el hospitalero y me va a esperar en el albergue. Aquí en Haro hay realmente un montón de viticultores y bodegas. El albergue es bastante grande y bonito. Seguro que dormiré bastante bien después de esta etapa, cansado como estoy ahora. Solo para lavar ropa y secarla sobre todo me falta el tiempo.